Hola, quería compartirles esta tarde la importancia de la lectura bíblica. Hoy día, en estos últimos años, tenemos una cantidad de escritores, pensamientos, filosofías, de, de ideas humanísticas, de religiones, de influencers, y definitivamente somos las personas quienes nos hacemos una idea de si el universo es, de si no es. Somos nosotros mismos quienes decidimos qué tan bueno o qué tan malo puede ser algo, qué es correcto o qué es incorrecto acerca de nuestro propio pensamiento, de nuestro libre pensamiento, porque tenemos una mente y un pensamiento que cada uno es libre de ubicarse donde quiera. Y a eso le podemos llamar una filosofía de vida, un estilo de vida y un propio pensamiento. Y cada uno es libre de hacerlo. Pero hay una línea de medida y esa línea de medida es la palabra, es la Biblia. Un libro que escrito hace muchísimos años, con más de 40 escritores en un periodo de más de 1600 años. Sus escritores no se conocieron, pero ninguna de sus historias, ninguna de sus palabras, ninguna de sus letras está en desacuerdo con la otra. Hay una unidad maravillosa, hay una perfección en lo que está escrito allí en este maravilloso libro. Y que no solamente es un libro, sino que para aquellas personas que tenemos fe en ese Dios poderoso y hermoso, sabemos que es su palabra viva y eficaz y poderoso, porque lo hemos vivido, no es porque alguien nos lo ha contado, no es la historia de otro, es mi propia historia y sé que cada una de las personas que han tenido esa experiencia de reconocer a Dios a través de este libro, saben que no es una historia que alguien pudo haber contado y que no es la experiencia de nadie más, sino la propia con el autor de este libro. Hay una frase que me encanta de Mafalda que dice que no leer es muy peligroso porque te obliga a creer lo que otros te dicen. Indudablemente, en el tema de conocer a Dios, este dicho de Mafalda aplica, porque muchas personas tienen diferentes opiniones acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y de eso salen cantidad de religiones y de opiniones y de propios pensamientos de vida. Pero conocer al verdadero Dios, qué piensa ese Dios, la personalidad de ese Dios, qué quiere ese Dios de mí, cómo es ese Dios maravilloso, cuál es su verdad, está en ese libro y no necesitamos que nadie nos diga cómo es, cómo se siente, qué quiere de mí, porque está el libro dispuesto para todos. Hoy, gracias a Dios, en el mundo, en muchísimos países, tenemos la oportunidad de tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Biblias en la casa. En la mayoría de las casas está grande, en un libro grande, abierto en el Salmo 91, creyendo que es mágico, creyendo que hay algo místico por tenerlo abierto ahí, con sus hojas amarillas y tostadas, pero no se han leído. Y este libro, aun cuando es la palabra de Dios viva, poderosa y eficaz, necesita ser leído en todas partes para poder ser entendido, para poder ser escuchado, para poder ser aplicado y para poder ser eficaz. No hay magia en un libro abierto, hay magia en un libro entendido y obedecido. Y cuando conozco este libro maravilloso, entonces conozco al Dios Todopoderoso. Hoy quiero compartir con ustedes y quiero que leamos juntos aquellos pasajes, aquellos pocos pasajes que hemos escogido para que ustedes puedan aprendérselos en sus casas y podamos descubrir lo importante de leer este libro, lo maravilloso de leer este libro y la invitación que le tenemos a todos ustedes porque nadie voy a decirlo, acá en Colombia tiene prohibido tener este libro y en muchos países, gracias a Dios, no está prohibido todavía leer el libro y tenemos esa maravillosa oportunidad. Y quiero que empecemos leyendo el libro de Nehemías, que es uno de los profetas, capítulo 8, versículo 8, y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que quiere Dios, que leamos el libro con entendimiento, que pongamos todos nuestros sentidos a este libro, que mucha gente dice que no entiende, que es difícil de entender, eso no es verdad. Si algo es poderoso de leer, si algo es espectacular de leer, si algo te conecta, te mete en ese mundo maravilloso, es este libro. Pero como tenemos en nuestra mente que el que lo lee se vuelve loco, que está prohibido leerlo, que no entiendo nada, que no entiendo muchas versiones, porque obviamente hay unas versiones que son un poquito complejas en nuestro
en nuestro vocabulario, pero ya hay otras versiones más actualizadas y que es delicioso leer, pero leer con el entendimiento, con sentido y en voz alta para entender aquellas cosas que nos está diciendo el libro. También dice Nehemías 8:3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esto era lo que se hacía antiguamente, se leía el libro. Y dice que lo leían desde el alba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, 6 horas continuas leyendo el libro. Se leía la Torá, se leía lo que decía el libro, se leía la palabra de Dios y se entendía porque se guardaba, se escuchaba y se guardaba en el corazón para ponerlo por obra. Y en Deuteronomio 17, versículo 16, da unas especificaciones muy especiales y voy a leer esas 3 especificaciones y vamos a detenernos en la última. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os lo ha dicho. No volváis nunca por ese camino, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová Dios, para guardar todas las cosas de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Esta fue una orden que Dios le dio. No solamente la instrucción de tener consigo el libro, ni de leerlo, sino de escribirlo todos los días para que no se le olvidara. También les quiero compartir, aquí lo voy a buscar en la PC, en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen el discernimiento ejercitado. Necesitamos leer para ejercitar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra alma y poder ser sensibles a la palabra de Dios. Cuando leemos, cuando nos instruimos, cuando escudriñamos las escrituras, entonces tenemos nuestro corazón y nuestra mente ejercitados en entender este libro. Es muy importante que nosotros empecemos a leer. Sé que para nuestra cultura latina leer no es muy fácil, no estamos acostumbrados al tema de la lectura, entonces pocos libros nos leemos al año, entonces son 2 hábitos. El primero leer, pero el segundo leer la escritura, leer la palabra de Dios. Hacerlo con el corazón, hacerlo disciplinadamente, estudiar, leer, volver a entender y poner el corazón y los sentidos en la lectura. Vamos a leer 8, 15, 21 y este pasaje nos enseña y nos menciona lo que hacían anteriormente. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Donde es leído, esa era la predicación. La predicación consiste en leer el libro, la predicación consiste en que las personas puedan entender aquellos secretos, aquellas palabras, aquellas verdades, aquella voluntad, aquel mensaje poderoso de parte de Dios y que lo podamos entender. Necesitamos leer la palabra de Dios para que nadie nos engañe, necesitamos leer la palabra de Dios para tener entendimiento, porque también dice la Escritura que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento y es este conocimiento de la Escritura, este conocimiento de Dios que solo se obtiene a través de la palabra del Señor. Y Pablo al final le da unas recomendaciones muy especiales a su hijo amado, a su hijo espiritual, unas recomendaciones para su ministerio. Y esta recomendación es muy especial y creo que la recomendación para todos. Y entre tanto, dice Pablo, y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está diciendo a Timoteo, necesito que leas, necesito que aprendas, que conozcas a Dios, que conozcas el libro, que conozcas la ley, que conozcas la verdad, que exhortes,
a los hermanos, a los amigos, pero no los exhortes con sus propios pensamientos, con lo que usted cree que es correcto, con lo que usted se imagina, con lo que usted piensa que eso no es. Exhórtelo con lo que dice aquí, con la verdad de Dios, con la voluntad de Dios que siempre es buena, agradable y perfecta. Y que le enseñe a otros a leer, que le enseñe a otros lo que está escrito en este libro. Pero sobre todas las cosas y lo más importante es poder entender que nadie puede conocer a Dios si no es a través de este libro, que ni la religión, ni un amigo, ni el discurso de otra persona, ni la experiencia de otra persona puede llevarte a conocer a Dios verdaderamente, porque no puedo conocer a Dios si no lo te conozco a través de la escritura, porque aquí está su personalidad descrita, su voluntad, lo que Él quiere para mí, lo que Él quiere que yo haga, sus propósitos, está descrito lo que Él tiene para mí en el futuro, lo que Él planea para nosotros, el plan perfecto de su amor derramado en la cruz, está aquí escrito en este libro. No permitas que nadie te engañe, no permitas que otro te cuente la historia. Vive la historia a través de la lectura de este maravilloso libro.